Bueno, hacemos un poquito de historia de hace 25 años, profe. Bueno, lo primero que quiero decirles es que cuando hoy pensaba en las columnas para el programa, el 2001 fue hace 25 años. Es decir, cumplimos 24 en realidad. 24 se cumplen ahora. Se cumplen ahora, pero un cuarto de siglo. Y mi impresión, supongo que muchos de quienes nos escuchan y ustedes mismos, es que fue mucho más cercano en el tiempo. Es decir, casi uno podría tenerlo ubicado en la historia y sigue siendo un condicionante para el análisis de la historia argentina del presente. ¿Cómo comenzó todo? Vamos a tratar de ir viendo los episodios, porque siempre, en general, cuando pasan las crisis, nos acordamos del episodio de la crisis, es decir, de diciembre, del 20 de diciembre del 2001 en adelante. Y sin embargo, empezó bastante tiempo atrás. Fernando de la Rúa, sobre este tema hay bastante discusión. Algo que tenemos que reconocer a los radicales es que no hay radicales que digan que de la Rúa no es radical, ¿no? A diferencia del peronismo, que todos los presidentes peronistas no son peronistas, ¿no? O sea, Fernández no es peronista, Menem no es peronista, nadie es peronista. Pero los radicales tienen eso que es una cierta nobleza histórica, que es, a pesar de que el gobierno no haya terminado bien, bueno, se hacen cargo. De la Rúa tiene un episodio de salud en el medio de su gobierno, una internación que ustedes recordarán en un instituto que estaba en el Bajo Belgrano, una operación en la, digamos, en la carótida. Sí. Y hay quienes dicen que cuando volvió de la Rúa, el brillo de sus ojos no era el mismo. Esto lo llegó a decir uno de sus secretarios, Riscardo Ostuni, que en una charla que tuvimos en algún pasillo de alguna radio dijo: de la Rúa cuando volvió no era el mismo. Hay que decir que de la Rúa nunca fue el líder del radicalismo. Es decir, se produjo algo entre Alfonsín y de la Rúa parecido a lo de Irigoyen y Alvear. Alvear nunca fue el jefe de partido, aunque su gobierno, por las circunstancias generales, fue un buen gobierno, pero que no pudo ni siquiera poner un delfín propio. Volvió Irigoyen al poder. En el caso de Alfonsín y de la Rúa había discrepancias ideológicas. De la Rúa era el heredero de Ricardo Balbín, que había sido el adversario histórico de Alfonsín, que había tenido un golpe de suerte en el 83, porque las dos grandes figuras del radicalismo de entonces, Balbín e Ilia, mueren, uno en el 82 y otro en el 83, con lo cual fue natural la lucha por la sucesión. No tuvo que vencer Alfonsín a ninguno de sus dos adversarios, aunque otro día hablaremos de trampitas que hubo en esa elección, pero, digamos, y de la Rúa fue aplastado en esa elección interna del radicalismo en el 83, donde Alfonsín arrasa con el 80% de los votos y de la Rúa, que llevaba como candidato a César García Puente, un dirigente de la provincia de Buenos Aires, saca el 20%, es decir, fue una paliza, y de la Rúa se dedicó a sembrar en el territorio porteño, fue senador, diputado, es decir, lo que siempre había hecho. Recordemos que le decían chupete porque había llegado a la candidatura a vicepresidente con menos de 30 años, ¿no? Entonces era Balbín. Chupete, con Balbín. Bueno, la cuestión es que de la Rúa y Alfonsín no tuvieron una buena convivencia y de alguna manera de la Rúa termina peleándose con el partido cuando toma algunas decisiones. Renuncia a la jefatura de gabinete Rodolfo Terráneo, que fue el gestor de la alianza, ¿sí? Y recordemos un episodio anterior, que es una falta de lealtad notable, que fue la renuncia del vicepresidente de la República, Carlos Chacho Álvarez, que renunció inentendiblemente. Hasta hoy no se entiende la lógica, porque estalló un escándalo por corrupción en el Senado, del cual él era presidente, y en vez de agarrar y decir, papita pa'l loro, a esto vinimos, a arreglar esto, renunció. A tal punto fue sorpresiva la renuncia que los ministros de su propio partido, que era el Frepaso, no se enteraron sino por televisión. Eso fue increíble. Graciela Fernández Meijide era ministra de Desarrollo Social y se enteró porque un cronista radial le preguntó qué opinaba de la renuncia.
Sí. ¿Qué hace Chacho Álvarez hoy? Y bueno, durante el kirchnerismo consiguió varios conchavos, fue embajador en la LADI, vivió bárbaro, ¿sí? Pero se acomodan, ¿viste? Claro. Bueno, cuando pasan esas cosas, supuestamente, el Chacho Álvarez era que estaba enfrente del peronismo, pero luego el peronismo lo que dijo es donde uno dice, debe haber cosas que uno no se enteró que ocurrieron. Porque si no, la lógica... Todos iguales, son todos parecidos, ¿no? Lo que hay que decir es que el gobierno... Perdón, sí. Con Cobos, cuando después se produjo algo, no por lo mismo, pero digamos, acordate que cuando fue vice de Cristina, del radicalismo, casi que se hicieron los desentendidos. Y después con la 125 y todo el escándalo volvió, digamos, a casa, ¿no? Me dijeron que el gobernador Gerardo Zamora recuperó su ficha de afiliación al radicalismo, dado el nuevo contexto. Y bueno, no está mal. Era afiliado y sigue siéndolo. Qué bien, mira. Y sí, bueno, la política es plástica. La política es plástica. Dios bueno, mío. el gobierno va teniendo dificultades serias en lo económico, hubo un gran blindaje y el problema más grave se produce cuando el Fondo Monetario le dice, bueno, no acomodaron las cuentas, no hay plata. Esto es muy parecido a lo que le había pasado a Alfonsín en el 89, ¿sí? Y en ese momento, 2001 hablamos, el gobierno va como trabándose. Recordemos que, ¿por qué gana De la Rúa la elección con comodidad? Porque dice que va a seguir con la convertibilidad. Eduardo Duhalde, que era el candidato oficialista, decía que había que salir de la convertibilidad y perdió la elección. Es decir, De la Rúa de alguna manera, como suelen hacer los radicales, siguió fiel al compromiso que había obtenido con las elecciones. La cosa se complica muchísimo porque se entra en una gran recesión y el 14 de octubre del 2001 hay elecciones legislativas donde el peronismo no llega a sacar el 40%. Pero la alianza saca muy pocos votos y gana el peronismo gana en muchas provincias, por lo tanto ligó muchos más, algo parecido a lo que le ocurrió ahora a La Libertad Avanza, que como ganó en muchos distritos donde había 3, ganó 2, había 3, ganó 2, eso le pasa al peronismo, el peronismo obtiene 119 diputados y se produce algo que nunca más se produjo ni nunca se había producido antes en nuestra historia, que es... Decirle golpe de Estado es demasiado, pero no se cumplieron las tradiciones republicanas en un sistema presidencialista como el nuestro y el peronismo nombra a los presidentes de la Cámara, es decir, establece la sucesión presidencial. Eso no había pasado jamás. Aún en derrotas grandes del oficialismo, siempre estaba la costumbre de que en la sucesión presidencial, presidente del Senado y presidente de la Cámara de Diputados debían ser del partido que gobernaba. ¿Sí? Es decir, en ese momento se produce ese trastorno. Es muy interesante ver cómo se van desarrollando esos hechos porque cuando renuncia De la Rúa, más adelante volveremos en estos días a recordarlo, él dice, quieren que cambie el plan económico y yo no lo voy a cambiar. Es decir, hace una profesión de fe De la Rúa, donde queda claro que en esa reunión que tuvieron Eduardo Duhalde, Raúl Alfonsín, Cristian Colombo, que era el jefe de gabinete, y De la Rúa, lo que se discutió es qué hacer con el plan económico. ¿Quién era el ministro de Economía de De la Rúa en ese momento? Domingo Cavallo, que había ido como padre de la convertibilidad a ver si la podía sostener. El gobierno, ya cuando son Dante Camaño, Eduardo Camaño y Ramón Puerta, presidente provisional del Senado y de la Cámara de Diputados, y sin vicepresidente. El daño que le hizo Chacho Álvarez al gobierno de la Rúa fue enorme porque... de haber quedado en el medio el vicepresidente, no corría riesgo la sucesión presidencial frente a la voluntad soberana del pueblo del 1999. Que era la última elección presidencial. Que fue la elección presidencial y la Argentina es un país presidencialista, no es un presidente parlamentario. La cuestión es que se va a producir allá lo que quedó para la historia, el corralito. Qué terrible. Que, saben ustedes que Antonio Laje... cuando estaba al aire dice, pero este es un corralito, y ahí quedó para la historia. Sí, total, quedó el nombre. El nombre, el corralito, que era
digamos, no voy a defender el corralito, pero se agrandaron las consecuencias porque era la restricción para disponer de dinero en efectivo retirable de los bancos. Sí. Pero no se produjo en ese momento, ninguna restricción a lo que significaba la disposición del dinero siempre que fuera bancario. A veces los escritorios asustan y los escritorios no ven la realidad. La gente, ¿qué dijo Cavallo? Es una forma bárbara de bancarizar en un país que la mitad de la economía es en negro. Claro. Es decir, no es un problema, era un problema práctico. Entonces la gente empezó a, digamos, a ir a los bancos, ¿no? Un día vamos a contar la historia. Yo he hablado con 3 miembros del Comité de Crisis Bancaria del 2001. Hay algunas escenas que son para una película de Woody Allen. Gerentes de bancos extranjeros que a las 5 de la tarde se presentaron en el Banco Central y le dijeron al secretario, al presidente del banco: acá le dejamos la llave de la sucursal, nos vamos. Se fueron a Ezeiza, se tomaron un avión, les dejamos $100 millones para que se arreglen. Es decir, el desorden institucional fue fenomenal, enorme, y eso de poder sacar 250 pesos dólares del cajero provocó una sensación de que te habían sacado la plata. Y un desbande. Chorros, devuelvan los ahorros. Nadie dice la gente que murió por eso. No, después sí, la gente posterior, porque además en el sistema bancario no suele primar la cordialidad. Entonces, no hay corazón. No hay corazón y ante amparos que llegaban y decían, bueno, hay que darle $100.000 a este señor que tiene una enfermedad terminal y le quedan 15 días de vida, el gerente del banco miraba y decía, apelen. Total, cosas peores que esto. Lo iban pateando, así que este gran episodio tiene causas económicas y tiene causas políticas. Raúl Alfonsín suponía que en caso de crisis a él lo iban a nombrar presidente provisional del Senado porque era radical. Claro. Y hay quien dice, yo tengo un par de fuentes que me lo confirman, que era el acuerdo con Duhalde. Usted vaya de presidente provisional del Senado y si la cosa no da, armamos un gobierno de unidad nacional, que fue lo que se le propone en el 18 de diciembre a De la Rúa. Tenemos muchas anécdotas de este tiempo, así que como vienen varios días por delante, vamos dejando algunas de esas anécdotas por el día. Pero como corolario de todo esto, lo que todos pensaban a la mañana que iba a pasar, a la noche había sido diferente. Claro, es decir, nadie vio venir nada de lo que fueron esos días que empezaron el 14 de octubre del 2001 y terminaron, ¿ya terminaron? Porque no tiene idea que las consecuencias todavía llegan.